Jesucristo dijo que nuestro reino no es en esta tierra, sino es en los cielos. Y han salido cantidades, hermanos, de ideas nuevas y teologías nuevas para presentar un reino terrenal. Yo no estoy de acuerdo con una de ellas, bueno, con muchas de ellas, pero una que es muy famosa hoy en día, ¿verdad? El evangelio de la prosperidad. Yo no estoy de acuerdo con eso, y lo digo abiertamente. ¿Por qué no estoy de acuerdo con eso? Porque es darle a la gente la palabra torcida o a medias. El decirle a la gente, oh, ven al Señor y el Señor te va a bendecir y te va a llenar de bienes y te va a ir bien en toda la vida y esto y lo otro y aquí y allá, es la verdad a medias. Y la gente piensa y oh, es que yo, y empiezan a seguir al Señor. ¿Por qué? Por lo que pueden recibir en esta tierra. Cuando Jesucristo dijo claramente, todo aquel que me siga, el mundo te va a aborrecer. Ahí está la primera bofetada a este evangelio de la prosperidad. Cuando Jesucristo le dijo a los apóstoles, ni siquiera yo, siendo Jesús, tengo donde recostarme el día de hoy. No tengo donde llegar a dormir. ¿Qué te da a entender eso? Que Jesucristo no vino a establecer un reino terrenal. Pero ahí está la gente llenando las iglesias que quieren escuchar, que quieren llegar a una iglesia donde se les dice lo que ellos quieren escuchar. Oh, me va a ir bien. Oh, si doy, el Señor me va a dar el carro del año que quiero. Oh, si doy, el Señor me va a ayudar con mi casa. Oh, si doy. Mentiras. Mentiras. No es así. El evangelio es la tarea más difícil que vas a poder hacer en tu vida. El vivir para Cristo es vivir en contra del mundo. El vivir para el Señor es adorar a Dios y ser rechazado por los demás. Eso no suena como prosperidad, ¿verdad? Eso no suena aperitivo. ¿Cuántos quieren eso, hermanos? Yo les estoy diciendo lo que dice la palabra. Oh, sí, yo voy a seguir al Señor Jesucristo porque sé que el mundo me va a aborrecer. Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué es lo que sí dice la palabra? Que todos aquellos que sufran por el Señor en esta tierra tienen ganada la vida eterna. Cambia el enfoque, ¿verdad? Cambia el enfoque se te quita de aquí y el enfoque se va allá. Esa es la realidad. Pero el cristianismo hoy no quiere practicar lo que predica, no quiere vivir lo que lee. Entonces el Señor Jesucristo le contesta bien rápido, le dice, excelente, simplemente haz lo que dice ahí, practícalo y acabaste. Pero me encanta que dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo. Todo lo que hacemos los cristianos que no queremos vivir la palabra al 100%, que solo la queremos vivir a medias. Nos queremos justificar. Aquellos que conocen la palabra, la leen, saben lo que dice, pero no la quieren aplicar en su totalidad a su vida, siempre buscan una excusa para el no poner en práctica ciertas cosas. Y este personaje hizo exactamente lo mismo. Dice, él queriéndose justificar le dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo, Señor Jesús? Porque yo no sé. ¿A quién debo yo de amar como prójimo? Hablemos aquí claramente. Si tú le preguntas a la iglesia el día de hoy, ¿quién es el prójimo? ¿Con quién tienen ellos que practicar todo esto? ¿A quién deben de amar? ¿A quién deben de servir? ¿A quién deben de restaurar? ¿Con quién deben de tener misericordia? La mayoría te van a decir, van a contestar como este personaje, lo que dice la palabra de Dios. Bueno, a todos aquellos que están afuera y esto y lo otro. Pero sus acciones son diferentes. Sus acciones nos hacen entender que para que la iglesia del día de hoy te pueda amar, tienes que ser parte de su grupo social. Que para la iglesia del día de hoy te pueda amar y te pueda abrazar y pueda hacerte sentir bien, tienes que formar parte de su grupito. Oh, bueno, es que para que te podamos bendecir, bueno, primero tienes que ser miembro de la iglesia. ¿Yo cómo te voy a bendecir si aquí ni siquiera diezmas? ¿Yo cómo te voy a ayudar si aquí ni siquiera no ayudas, no eres líder?
Y ustedes piensan que estoy jugando. No, es la realidad de muchas iglesias. Si no eres parte del liderazgo, ni siquiera se te ocurra pedir ayuda. Y aún así, siendo parte del liderazgo, pides ayuda y la iglesia no puede porque tenemos que asegurarnos de que primero se pague todo aquí antes de ayudarte. Porque para que puedas formar parte o recibir algo, primero tienes que, ven tú para acá para que yo pueda considerarte mi prójimo. Y la iglesia de hoy en día ha hecho un excelente trabajo en decir, es que los gentiles, los cristianos, allá afuera, acá adentro. Y eso lo hacemos para justificar nuestra realidad que vivimos. Bueno, es que primero los de la casa del Señor, ¿no decimos los cristianos? Es que primero vamos a amar a los de la casa del Señor. Es como aquellos que dicen, yo amo a todos, nada más no se metan conmigo. Así de fácil, ¿verdad? Yo soy un amor, nada más no me hagan enojar. Como que no va. Yo amo, pero a mi familia nada más. El mundo, que se muera. El Señor le hace una pregunta clave. Dice, bueno, ¿quién es tu? Y él le dice, para justificarse, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesucristo contesta de una manera hermosa. Le dice, bueno, le da una historia. Bien fácil. Mira, había un personaje que andaba en camino, al cual asaltan, golpean y lo dejan ahí medio muerto. Medio muerto. Y le dice, y por el camino viene pasando un sacerdote. Ahora, el sacerdote es aquella persona que conoce la palabra, que estudia la palabra, que está a cargo de las necesidades del pueblo. Tiene una posición, hermanos, de representar a Cristo mismo en esta tierra, al Dios Todopoderoso. El sacerdote tenía la responsabilidad de representar a Dios sobre esta tierra. Y este sacerdote pasa y dice que lo ve, y viéndole pasó de largo, ni siquiera se detuvo. Lo vio tirado y siguió en Facebook y se fue. Porque estaba mejor el chisme en Facebook, ¿verdad?, que el pobre hombre que está tirado ahí. Aquella persona que tiene la tarea de hacer algo al respecto de lo que está viendo, simplemente se siguió de largo, dándome a entender que en primera su arrogancia, dando a entender mi vida es mucho más importante que la tuya, yo tengo cosas que hacer, no tengo tiempo para ti. En segunda, su corazón completamente cerrado y duro a la necesidad de decir, ¿sabes qué? Ese problema no es mi problema. No es mi problema. Simplemente yo voy tarde a la iglesia y tengo que llegar a la iglesia a ver si alguien se detiene a ayudarte. Muchos de nosotros dijeran, wow, qué corazón tan duro. Qué corazón tan cerrado. ¿Cómo no se atrevió ni siquiera a ver? Bueno, vamos a hacer cuentas. ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho? No levanten la mano, no quiero echar de cabeza a nadie aquí. Pero ¿cuántos de nosotros hemos visto la gran necesidad y nuestra vida es mucho más importante que la de la persona que está sufriendo? ¿Cuántos de nosotros han querido hablar con nosotros, han querido platicar? Una persona quiere un consejo, pero es más importante lo que estás haciendo y no tienes tiempo para la persona. ¿Sabes qué? Voy tarde a la iglesia, luego hablamos. Es más importante lo que tengo que hacer. Estoy trabajando, no me importa. Y seguimos con nuestra vida. Y seguimos de largo, ni siquiera nos detenemos a la necesidad, ni siquiera nos tomamos los 5 segundos para ver qué está pasando. Estamos más preocupados en lo que yo necesito que lo que necesita la persona que está tirada sufriendo. Bueno, hoy en día ya ni es eso, ¿verdad? Hoy en día vemos a la situación así y sacamos el celular para grabarlo y ponerlo live. Y después seguimos con el camino, al menos ya lo graban, antes ni siquiera.
Ahora aunque sea lo graban. Y dice: el sacerdote, conociendo la palabra de Dios, se sigue derecho. Después dice que un levita, el levita igual era uno de los encargados de la iglesia, bueno, del templo. Una persona que estaba encargada asegurarse de que las cosas del templo estuvieran bien. Una persona que tendría que conocer lo que significa la necesidad de la gente. Dice que el levita, llegando cerca al lugar y viéndole, pasó de largo también. Al menos se acercó. O tal vez no se quiso acercar intencionalmente, simplemente iba de ese lado de la calle. Llegó cerca, lo ve y sigue de largo. Una segunda persona que conoce la palabra de Dios ve la necesidad y no se preocupa. Dice: ¿sabes qué? Esto no es para mí. Hermanos, pareciera mentira, pero nosotros nos enteramos porque la gente viene a buscarnos aquí. Más mi esposa, porque es la que está ella aquí en la mañana. Si ustedes vieran la cantidad de gente que viene buscando ayuda, porque en su iglesia no los quieren ayudar. Y así lo dicen. Y todavía le dice a mi esposa: hágame un favor, no le diga a mi pastor que vine a buscar ayuda aquí. Le dice mi esposa: ¿por qué no? ¿Usted va a la iglesia? Sí. ¿Y por qué no va a pedir ayuda? Ay, es que en mi iglesia no ayudan. Pero no vaya a decirle a nadie, por favor, lo mantenemos calladito. Es que allá no ayudan. Y no estamos hablando de una o dos, estamos hablando de cientos de personas, hermanos, que van a la iglesia, que tienen su iglesia, que tienen su pastor, que está el cuerpo de Cristo, que debería de ser su familia y su apoyo en los momentos más difíciles de su vida, y no los pueden ayudar. Y vienen a nosotros y vienen a pedirnos ayuda. Y dice uno: bueno, ¿qué no predicamos esto? ¿Qué no se nos enseña esto? ¿Qué no somos nosotros la sal y la luz de esta tierra? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, es que la iglesia está más interesada en otras cosas. La iglesia está más interesada en el nombre, en el título, en los números, que en ayudar a la necesidad personal, la necesidad inmediata de alguien. Estamos más preocupados porque nos cancelen la luz a la necesidad de una mujer o de una mujer soltera o de una familia que no tiene para comer. Pero dice aquí el Señor Jesús, después de que estos dos cristianos, y les voy a decir cristianos, dos personas que van a la iglesia, pasaron de largo y no hicieron nada al respecto. Pero un samaritano. Ahora, ¿quién era el samaritano? Bueno, de acuerdo a la historia, los samaritanos eran mestizos. Eran personajes que se separaron del pueblo de Israel porque ellos seguían la idolatría. Eran judíos que les encantaba ser idólatras. Entonces se van a otro pueblo y adoptan sus propios dioses y se empiezan a mezclar con gente de otras naciones, y de ahí nacen entre judíos y otras naciones mestizos y se convierten en el pueblo samaritano. Entonces ellos solo aceptaban los 5 libros de la ley, los primeros 5 libros de Moisés, pero no aceptaban los demás libros de los profetas, y tenían sus propias ideas y tenían sus propios dioses y estaban completamente alejados de la verdad. Entonces, para el pueblo de Israel, los samaritanos eran considerados como los peores humanos en ese entonces. Eran personas que la verdad, no merecían ni siquiera ser nombrados. Eran, digamos así, gente de la calle. Y el Señor Jesucristo usa a un personaje como este. Dice: pero viene un samaritano. Imagínense a este personaje de la ley. Es como si yo le digo a un pastor: y mira, hermano,
Pues vimos una gran necesidad allá y pasaron 3 pastores y de largo. Pero vino ahí un vecino por ahí, de aquellos vecinos que avientan sus parties y que siempre tienen ahí que ni siquiera van a la iglesia. Y viera que ese vecino se detuvo. Viera que ese vecino, el cual ni siquiera tiene el conocimiento de la palabra de Dios, dijo: yo tengo que hacer algo al respecto. Dice que el samaritano se detuvo, lo ayudó, lo sanó, lo subió a su caballo, lo llevó a un lugar a donde él se iba a quedar, a un hotel, digamos así. Cuidó de él y todavía él tenía que seguir con su negocio. Él iba a un lado. Él, me imagino que iba de compras, tenía cosas de negocios, porque dice que llegó, estuvo un día con él, al otro día se levantó y se tuvo que ir. Y le dijo al que cuidaba el lugar: ¿sabes qué? Te lo encargo. Aquí hay dinero, dale lo que ocupa. Cuídalo. Compra el alcohol, lo que sea. Yo tengo que ir a seguir con mi negocio y cuando regreses, si te gastaste más, yo te lo pago. O sea, no es que esta persona no tenía nada que hacer y era el chismoso de la vecindad y dijo: bueno, a ver qué pasó, ¿verdad? Vamos a ver, está la ambulancia y todo, ahí va uno, ¿verdad? De chismoso. No, tenía cosas que hacer. Tenía cosas que hacer. Se salió de su horario, se salió de sus planes para cuidar a esta persona y encima dice: todo lo que te gastes de más, yo vengo y te lo pago. Qué triste, hermanos, que nosotros hemos vivido esto. Nosotros hemos visto situaciones difíciles en los cuales hay desgracias, en los cuales fallece una persona de la comunidad, un joven, un adolescente, y vienen y nos piden ayuda. Abrimos el lugar, ayudamos a la gente, nos dicen: queremos hacer kermés, queremos hacer car wash, vamos a ayudar. Y nosotros mismos hemos ido y a iglesias que conocen o conocían a la persona que falleció, y les hemos dicho: hermanos, ayúdenos, apóyenos, vamos a hacer esto por esta familia. ¿Y saben qué nos han dicho? No podemos, no tenemos. Pero mi esposa pone en Facebook y se habla con la comunidad, y vieran, la comunidad viene y respalda. Es triste. Es tan triste que el pueblo de Dios no tenga misericordia de la necesidad de los demás. Es tan triste que el pueblo de Dios dice aquí, el samaritano se movió a misericordia. Dice: ¿quién aquí amó al prójimo? El samaritano. El que no vio la diferencia, no vio el color, no vio si era o no era samaritano, no le preguntó: ¿de dónde eres? Oh, no, pues soy guatemalteco. Oh, discúlpame, yo solo ayudo a los mexicanos. ¿Eres cristiano? No. Oh, lo siento, no te puedo ayudar. Que ha venido gente que nos dice: necesitamos que nos preste el templo, necesitamos ayuda. Y nos han dicho, han sido claros con nosotros, pero ¿sabe qué? Somos católicos. Gloria a Dios. Nosotros les ayudamos. Si está la necesidad, nosotros tenemos que ayudar. Si hay una gran necesidad y el Señor nos la pone enfrente, yo tengo que ser movido a misericordia, hermanos. Yo no puedo simplemente ver que alguien está sufriendo y no hacer nada al respecto. Porque si no, entonces ¿dónde queda la luz que debo de ser? Si soy de las personas que dice: no es mi problema, no me importa, no me afecta a mí para nada, yo tengo que cuestionar mi caminar con Cristo. Así de fácil. Porque Él dijo aquí: ¿quién tú piensas de estos fue, pues, que fue el prójimo del que cayó? ¿Quién tú piensas? Le está diciendo: ¿quién de estos pues es el cristiano? Él no le quedó otra cosa más que decir: bueno, pues el que hizo algo, el que se movió a misericordia, el que se tocó el corazón por la necesidad de los demás, el que dijo: ¿sabes qué?
yo tengo que hacer algo. Y es triste, hermanos, que la iglesia del Señor ha perdido la misericordia. Y así se los digo. Y es tan real que la iglesia del Señor no tiene misericordia por los problemas de los demás. Muchas veces ni los problemas de su propia gente. Gente que le pregunta y le dice a la iglesia: no tengo de comer, necesito ayuda. Oh, lo sentimos. Aquí no tenemos el ministerio de dar, solo el ministerio de recibir. Por eso no me quieren otros pastores, porque me gusta hablar con la verdad. Y es tan triste que se nos ha enseñado en la iglesia: oh, tú debes de ayudar solo a los que son parte, oh, solo aquí, oh, solo allá. No, hermanos, Jesucristo nos llamó a nosotros para ayudar al prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Todo aquel que el Señor presente en tu vida es tu prójimo. Todo aquel, cualquiera que sea, de cualquier color, sabor o religión. El trabajo de nosotros es ser luz en el momento de oscuridad que ellos estén viviendo en ese instante. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te muevas en misericordia y practiques lo que la palabra te ha enseñado, abres un mundo de oportunidades con esa persona. Cuando tú vives lo que predicas, la gente empieza a decir: bueno, no nada más habla. Y te empiezan a preguntar: hey, ¿por qué tú eres diferente que los demás? ¿Por qué tú sí ayudas? ¿Por qué ustedes sí? ¿Por qué tú sí me echaste la mano? ¿Por qué tú sí tienes misericordia? ¿Por qué tú sí? Y es donde tú puedes explicar y predicar y decir: bueno, es que Cristo me ama y tuvo misericordia de mí, yo siendo nada, Él me rescató y bueno, Él ahora me ama, y así como me ama, yo te amo a ti en Cristo Jesús. ¿No quieres conocer a mi Cristo? ¿Tú no crees que cambiaríamos? ¿Tú no crees que cambiaríamos la etiqueta que la iglesia cristiana tiene el día de hoy si nosotros fuéramos personas que tienen misericordia con los demás? ¿Tú no crees que pensarían que los cristianos verdaderamente son cristianos si simplemente tenemos misericordia? Pero tristemente, la iglesia se ha enfocado más en recordarle al mundo qué tan pecador es, qué tan mal andan, qué tan mal cosas están haciendo, reprendiendo y reprochando, en vez de levantando, alentando, trayendo esperanza, teniendo misericordia, ayudando, bendiciendo. Tú y yo, hermanos, fuimos llamados para traer bendiciones a esta tierra. La palabra dice que donde quiera que tú pises, debería de ser de bendición. Donde quiera que tú pises, debería de ser de bendición. Que tú traes la luz a donde quiera que tú vayas. Que si alguien está caído, necesitado, y tú llegas, la gente debería de sentir como un alivio, debería de dar un suspiro de decir: ya llegó la ayuda. Como aquellas veces que estás ahí en una emergencia y llega el 911, ¿verdad? Llegan los bomberos. Me imagino que se ha de sentir, a mí nunca me ha pasado, gracias a Dios, pero me imagino que cuando ven los bomberos como que llegan y un alivio. Así debería de ser la llegada de cada cristiano a los hogares, a una necesidad. A decir: mira, vamos a esa iglesia porque llegando a la iglesia sé que nos van a ayudar. Ellos van a saber qué hacer, ellos van a ver cómo nos ayudan, ellos van a saber cómo ayudarnos y levantarnos, y ahí va a haber aliento, ahí voy a llegar. Pero me parte el corazón de las historias que mi esposa me cuenta. Mi esposa siempre viene: ay, honey, no tenemos, necesitan ayuda. Tal familia no tiene mochilas, ¿no tienes? Tal familia necesita esto, no hay. Tal familia necesita esto, no tenemos. Y si es de nuestra iglesia, hermanos, no debería ni siquiera de ser cuestión. Si es de nuestra iglesia, no debería ni siquiera de ser cuestión. Pero cuando no es de nuestra iglesia, me parte el corazón porque por lo regular vienen y te dicen:
Ay, es que pedí en mi iglesia, pero me dijeron que no tienen. Y es que fui a mi iglesia, pero pues no, la verdad me dijeron que ahí, en una de plano le dijeron, no, aquí no ayudamos. Si fuera yo judío me rasgaba, hermanos, las vestiduras. No me rasgo el pelo porque ya estoy quedando pelón, pero a veces me dan ganas de ¿qué nos está pasando, iglesia? ¿Qué nos está pasando que alguien puede estar sufriendo enfrente de nosotros y nosotros estamos más preocupados por otras cosas? Y la necesidad está ahí. Dice el Señor, le dijo a este personaje: ¿quieres saber cómo entrar al reino de los cielos? Bien fácil, haz lo que lees. Practica lo que predicas. Predicas amor, misericordia, practícalo. Predicas un Dios todopoderoso que ama y que bendice, practícalo. Predicas de un Dios que es misericordioso y que ha sido movido a misericordia y que Él ha venido a estas naciones para salvar a las naciones, practícalo. Así de simple, practícalo. Y así, dice el Señor Jesús, te ganas el reino de los cielos. El Señor nos ha dejado, hermanos, una tarea muy grande. Él quiere que nosotros seamos movidos a misericordia. Él quiere que nosotros, hermanos, seamos movidos a misericordia. ¿Qué significa eso? Que tú ves una necesidad y tu corazón te dice tienes que hacer algo al respecto. Aunque tú no tengas los medios de hacerlo, pero que lleves a alguien a donde tienen los medios de hacerlo. Pero el ser movido a misericordia, hermanos, implica sacrificio. Y vivimos en un tiempo en el cual la gente no se quiere sacrificar para nada. Implica salir de tu horario, implica dejar de ver una novela, implica cerrar el Facebook, implica sacar dinero, implica dar tiempo, implica invertir en alguien. Y es ahí donde decimos, ay, es que está bueno el partido, ¿cómo voy a ir a ayudar al personaje? Es que me quiero comprar este pantalón nuevo, ¿cómo voy a ir a ayudar? ¿Cómo voy a dar? Implica sacrificio, hermanos. Pero en el sacrificio está la bendición. Cuando eres movido a misericordia, cuando el Señor te pide que hagas algo al respecto. Y usted y yo fuimos movidos a misericordia. El Señor nos llamó con un propósito diferente en este lugar, y es ese. El Señor nos llamó para que nosotros practiquemos todo lo que predicamos. Que seamos la luz verdadera. Que ayudemos en el lugar donde Dios nos ha puesto. En este lugar, en esta comunidad. Que cuando la necesidad viene a nosotros no corramos de ella, sino que la hagamos. La hagamos. Que no huyamos de la necesidad, hermanos. Porque el plan de Dios es que tú y yo seamos luz en este lugar. Que tú y yo seamos luz en este lugar. Y tenemos que hacerlo. Y lo hemos estado haciendo. Y es una bendición que la mayoría, si no es que todos ustedes, cada que hay una necesidad, todos apoyan, todos ayudan, todos bendicen. La mayoría dice sí. La mayoría no se pregunta. La mayoría no se cuestiona. La mayoría dice está bien. Y ni me preguntan, pero ya después de, esas personas vienen a la iglesia. No, ya ayudamos, ya bendecimos y todo. Pero eso es lo que menos nos preocupa. Lo que nos preocupa es de que la gente conozca a Cristo. Si ese es nuestro enfoque, no nos debe de doler a quien ayudamos, hermanos. Tú y yo fuimos llamados a tener misericordia con los demás. Ese es nuestro llamado. Amén. Vamos a ser diferentes. Tenemos que ser diferentes, hermanos. No nos podemos quedar así. De esa manera, los voy a retar a que oren, busquen a Dios en oración, para que el Señor los guíe en la manera en la que ustedes pueden ayudar
a las necesidades que son presentadas en su vida primero, pero también cómo podemos hacerle para bendecir a aquellos que no tienen, aquellos que necesitan. El comité de misiones no solo está preparando todo lo que va a hacer para Tijuana, pero de ellos salió que también quieren bendecir y seguir bendiciendo a nuestra comunidad. Entonces, con ayuda de Dios, vamos a estar abriendo lo que es ayuda con despensas a las personas, principalmente a las mamás solteras, pero a las familias que verdaderamente necesitan y a veces no tienen para comer. Pareciera que no, hermanos, solo porque vivimos aquí en Orange County, pero hay bastante necesidad. Hay familias que van al día, La renta, hermanos, nos está acabando aquí en Costa Mesa. Y está carísimo y simplemente lo veo que va más para arriba y no veo que bajen para nada. Y a veces simplemente sale la familia apenas y dicen o una de dos, o guardo para el VAS o comemos, o pago los biles y la renta o comemos. Pues el comité de misiones dijo, nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Y con la ayuda de Dios, todavía estamos trabajando cómo le vamos a hacer, si va a ser una vez a la semana, si va a ser una vez al mes. Ya tenemos nuestro cuarto, vamos a preparar cajas. Gracias a Dios que mi esposa tiene contacto con toda la gente, ya tiene listas. Vamos a trabajar en coordinación con ella y con la necesidad. Y cuando esté ya todo establecido, vamos a poder bendecir, no solo aquí, pero también en el otro lado de la frontera. Amén. Porque para eso Dios nos llamó, a hacer algo al respecto. Y sé que el pueblo va a respaldar, porque Dios así nos ha enseñado. Amén. Vamos a orar. Les voy a pedir que se pongan de pie. Y en esta oración, hermanos, quiero que ustedes en sus propias convicciones reten su mismo corazón. Que ustedes sean honestos consigo mismos y con el Señor. Y pregúntense si han sido ajenos a la misericordia. Pregúntense si ustedes mismos han tenido la oportunidad de bendecir a alguien y simplemente han hecho como el sacerdote y el levita. Simplemente dicen, a mí no me importa. No es para mí. No me importa lo que le pase, no me importa lo que viva, no me importa lo que esté viviendo. Y pídanle a Dios que les dé un corazón misericordioso. No todos crecimos enseñándonos, que nos enseñaron la misericordia, ¿verdad? Menos hoy en día nos enseñan que eres tú y solo tú y nadie más que tú. Dile al Señor, dame un corazón, Señor, misericordioso, para que pueda ver y sentir la necesidad de los demás. Y eso es entre tú y Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te pedimos, Dios, que hables a nuestras vidas. Tu palabra, Señor, es clara. Tú le fuiste claro, Señor, a este maestro de la ley. Para poder entrar al reino de los cielos tienes que practicar lo que vives. No puedes nada más basarte en decir, en comentar, en memorizarte versículos, en decir que vas a la iglesia. Tienes que practicar lo que predicas. Y una de las cosas más importantes de tu palabra es la misericordia. Tú nos llamaste a tener misericordia con el mundo en general, no solo con los que me caen bien, no solo con los que vienen a mi iglesia, sino el mundo en general, Señor. A tener misericordia con aquellos que necesitan, pero también, Señor, ser movido a misericordia a las necesidades de los demás. Te pido, Señor, que nos ayudes a escudriñar nuestro propio corazón, que veamos y que seamos honestos. Si hemos llegado al punto de decir no me importa lo que le pase a la demás gente, que cuestionemos eso, Señor. No, yo no puedo decir que soy hijo tuyo y diciendo no me importa lo que el mundo viva. Si soy hijo tuyo, Señor, tengo que ser movido a misericordia, porque el propósito de mí, de ser hijo tuyo, es que yo ame a los demás. El mismo maestro de la ley lo dijo, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, pero también a tu prójimo. Más claro que el agua no puede ser, Señor. Ayúdanos
Ayúdanos, si nuestro corazón se ha cerrado por cualquier razón, sana lo que tengas que sanar en nuestro corazón, Señor, para poder nosotros amar al prójimo, para poder bendecir a los demás. Te doy gracias por la cantidad, Señor, de hermanos y hermanas en esta iglesia que ya lo hacen, que ven la necesidad y luego ayudan, luego hacen algo al respecto. Gracias porque nos has enseñado a ser diferentes. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana.